¿Alguna vez ha sentido que todo se desmorona a su alrededor? Que los planes que había construido con tanto esfuerzo simplemente no se cumplen. Que por más que intenta mantener el control, algo invisible parece mover las piezas de su vida sin pedirle permiso. Si es así, quiero que sepa que no está solo. Todos, en algún momento, hemos estado ahí. En ese punto donde la ansiedad se convierte en compañera diaria y el miedo al mañana pesa más que la fe en el presente. Pero hoy quiero compartirle algo que podría transformar por completo su forma de vivir. No se angustie, confíe. Sé que suena fácil decirlo, especialmente cuando todo marcha bien, pero cuando los problemas llegan uno tras otro, cuando las deudas crecen, la salud se tambalea o alguien a quien ama lo decepciona, confiar parece una locura. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe se convierte en su mayor fortaleza. Permítame contarle una historia. Había una mujer llamada Elena, dueña de una pequeña panadería. Cada día se levantaba antes del amanecer para amasar pan, con la ilusión de ofrecer a sus hijos una vida mejor. Durante años trabajó sin descanso y todo iba bien, hasta que una gran cadena abrió una tienda justo frente a la suya. En cuestión de meses, las ventas se desplomaron. Las noches se llenaron de insomnio y en su mente resonaba una sola pregunta: ¿por qué a mí? Probó todo lo que estaba a su alcance: descuentos, nuevos productos, publicidad. Nada funcionaba. Hasta que, completamente agotada, se sentó en el suelo de su panadería vacía y dijo en voz alta: «Ya no puedo más. Si esto tiene un propósito, muéstramelo». Al día siguiente, una tormenta eléctrica dañó los hornos de la competencia y tuvieron que cerrar por varios días. Mientras tanto, los clientes comenzaron a volver al negocio de Elena, recordando el aroma del pan recién hecho y el trato humano que solo ella ofrecía. En pocas semanas no solo recuperó a su clientela, sino que duplicó sus ventas. Cuando le preguntaron cómo lo había logrado, respondió con serenidad: «Dejé de preocuparme y empecé a confiar». Esa historia encierra una de las verdades más poderosas de la vida. La preocupación no cambia el futuro, pero la fe transforma el presente. Cuando se preocupa, su mente se llena de ruido. No puede pensar con claridad, no puede crear, no puede avanzar. La preocupación es como una nube que bloquea la luz del sol. La fe, en cambio, despeja el cielo y le permite ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí. Confiar no significa rendirse, significa alinearse con la vida, significa actuar desde la calma, no desde el miedo, porque tanto la preocupación como la confianza son elecciones. Usted decide dónde poner su energía. Puede gastar su tiempo imaginando todo lo que podría salir mal, o puede elegir creer que, pase lo que pase, hay un propósito detrás de cada situación. La mayoría de las personas despierta cada día con una lista interminable de preocupaciones: el dinero, el trabajo, el futuro, la opinión de los demás. Pero muy pocos abren los ojos con gratitud y fe. Y ahí está el error: creer que tenemos el control absoluto. Usted no puede controlar el viento, pero sí puede ajustar las velas. No puede decidir lo que la vida le lanza, pero sí puede elegir cómo reaccionar. Confiar no es resignarse, es comprender que hay una inteligencia superior guiando sus pasos incluso cuando no la entiende. Muchas veces, cuando algo no sale como esperaba, es porque la vida, o Dios, si así lo quiere llamar, está protegiéndolo de algo que aún no puede ver. Escriba en los comentarios: «Confío en el plan», porque cada vez que lo dice, le envía una orden directa a su mente. Deja de temer, empieza a creer. Piense en todas esas veces en que se preocupó por algo que, al final, se resolvió solo. ¿Cuántas noches perdió el sueño por situaciones que luego tuvieron sentido? La vida tiene su propio ritmo, aunque nosotros no siempre lo entendamos. El secreto está en cambiar la pregunta. No se pregunte ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? Cada obstáculo trae una lección, y solo los que confían logran descubrirla. Quizás hoy esté atravesando un momento difícil. Tal vez se siente sin salida, pero créame, su historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece una derrota, mañana puede revelarse como la mayor lección de su vida. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede transformarse en bendición. Cuando confía, su mente se aquieta, su corazón se fortalece y su visión se aclara. Empieza a ver señales, coincidencias y oportunidades. No es suerte, es enfoque. Cuando deja de vivir atrapado en el miedo, empieza a notar lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Vivimos como si la fe fuera solo una idea bonita, una teoría espiritual, pero no una práctica real.
Y el verdadero problema no está en lo que ocurre fuera, no está en las circunstancias, ni en el trabajo, ni en las personas que nos rodean. El verdadero conflicto sucede dentro de nosotros. Porque aunque usted diga, confío en Dios, muchas veces su corazón no lo hace. Su mente sigue queriendo controlar cada detalle, cada resultado, cada paso. Mientras una parte de usted anhela soltar, la otra se aferra con fuerza a todo lo que teme perder. Déjeme compartirle una breve historia. Había un hombre llamado Roberto. Durante años trabajó sin descanso en su pequeño taller mecánico, soñando con hacerlo crecer, pero las cosas no iban bien. Las deudas aumentaban, los clientes escaseaban, y cada día parecía una lucha contra el reloj. Una noche, su hijo de 7 años lo miró y le dijo con inocencia, «Papá, ¿por qué estás tan enojado todo el tiempo?» Esa simple pregunta lo quebró por dentro. Roberto se dio cuenta de que se estaba consumiendo, que ya no disfrutaba de nada, ni su trabajo, ni su familia, ni su propia vida. Esa noche salió al patio, miró el cielo y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas cayeran. No lloraba de tristeza, sino de agotamiento. Y en ese silencio entendió algo profundo. Había pasado años intentando controlarlo todo y en el proceso se había olvidado de confiar. Nada cambió afuera, pero algo cambió dentro, y eso lo transformó todo. La mayoría vivimos igual. Creemos que confiar en Dios significa quedarnos esperando que las cosas se arreglen por sí solas. Pero confiar no es pasividad, es acción desde la calma. Es seguir haciendo lo que nos corresponde, pero sin el peso de la angustia, sin el miedo constante al resultado. El conflicto interno aparece cuando su mente no camina al mismo paso que su corazón. Cuando su fe le dice suelta, pero su miedo grita no te atrevas. Cuando su intuición le susurra todo estará bien, pero su ego insiste no puedes fallar. Esa lucha interna lo agota más que cualquier problema externo. No es falta de talento lo que lo detiene, es esa guerra invisible dentro de usted. Y es que la preocupación también es un hábito, pero como todo hábito, puede desaprenderse. Para hacerlo, primero hay que entender de dónde nace. Desde pequeños nos enseñaron que todo depende de nosotros, que si no trabajamos más que los demás, fracasamos, que si no controlamos cada detalle, algo saldrá mal. Y la cultura moderna refuerza esa idea. Productividad, control, rendimiento. Pero nadie nos enseña que la paz también se entrena. Confiar es un acto de disciplina mental. No se trata de cerrar los ojos ante los problemas, sino de mirar el caos y decir, no entiendo qué está pasando, pero sé que esto tiene sentido. Esa actitud lo libera, porque cuando usted confía, su mente deja de resistirse y en ese instante aparece la claridad. Piénselo, ¿cuántas veces se preocupó por algo que al final salió mejor de lo que esperaba? Esa es la prueba de que su preocupación nunca fue necesaria. Hay una frase que repito constantemente, usted no puede preocuparse y avanzar al mismo tiempo. Y si lo reflexiona, tiene todo el sentido del mundo. Cuando su mente está atrapada en el miedo, pierde la visión. Todo se vuelve más pesado, más grande, más confuso. Pero cuando confía, su perspectiva cambia. Empieza a notar caminos que antes no veía. Y lo más fascinante es que la vida responde a esa energía. Cuando se preocupa, todo parece estancarse. Pero cuando confía, las cosas fluyen con más facilidad. Recuerdo que una persona me dijo una vez, «Brian, oro todos los días, pero el miedo no se va». Y yo le respondí, «No es su oración lo que está fallando, es su enfoque. Ora con miedo, no con fe. La fe no elimina los problemas, pero sí transforma la manera en que los enfrenta. La preocupación genera resistencia. La confianza crea movimiento. Quiero invitarlo a hacer algo sencillo. Cierre los ojos, respire profundo y repita conmigo. Hoy decido soltar el control y confiar en que todo saldrá bien». Si lo dice con intención, esa frase puede ser el inicio de una transformación interna. Escríbala en los comentarios, suelto y confío. Porque escribirlo es más que un gesto. Es una declaración al universo de que ya no quiere vivir bajo el peso de la preocupación. El conflicto interior no desaparece de un día para otro, pero se debilita cada vez que usted decide confiar. Cada vez que en lugar de reaccionar con ansiedad, elige respirar y esperar. Cada vez que en lugar de culparse, se recuerda que está haciendo lo mejor que puede. Y si alguna vez siente que la vida le pide más de lo que puede dar, recuerde esto. Dios no lo lleva a lugares donde su fuerza no pueda sostenerlo. Esa frase, cuando la entiende de verdad, cambia su manera de vivir. Porque comprender que no está solo, que hay una inteligencia superior guiando sus pasos, le otorga una paz que ningún logro material puede igualar. Pero para alcanzar esa paz hay que soltar la necesidad de controlarlo todo.
Soltar la idea de que la vida debe seguir su plan exacto. Soltar el miedo a lo desconocido. Porque el miedo y la fe no pueden convivir en el mismo espacio. Donde uno entra, el otro se va. Si su mente se ha convertido en un campo de batalla, es momento de recuperar su calma. Y esa calma no viene de fuera, viene de adentro. Del instante en que usted se dice, no tengo todas las respuestas, pero confío en quien las tiene. Recuerde, no todo lo que se rompe está perdido. No todo lo que se retrasa está negado. Y no todo lo que duele es un castigo. A veces, lo que hoy le duele, mañana se convierte en su mayor bendición. Así que hoy haga una pausa, respire. Mire su vida con compasión, no con juicio, y diga con convicción. Confío en que esto también pasará. Porque pasará, todo pasa, y cuando lo haga, comprenderá que la preocupación nunca fue su aliada. Solo fue un reflejo del miedo a soltar. Y justo cuando se atreve a soltar, la vida le muestra algo asombroso. Dios siempre estuvo ahí, esperando que dejara de luchar para empezar a confiar. Hay un momento en la vida en que todo se detiene. No porque afuera cambie algo, sino porque algo dentro de usted despierta. Es ese instante en que el alma se cansa de vivir en guerra y por fin decide rendirse, no por debilidad, sino por sabiduría. ¿Le ha pasado alguna vez ese día en que, después de tanto luchar, algo en su interior dice, ya no quiero pelear, quiero paz? Aunque parezca el final, en realidad es el comienzo. El verdadero cambio no ocurre cuando consigue todo lo que quiere, sino cuando descubre que puede estar en paz incluso cuando las cosas no salen como planeaba. Imagine esto. Camina por la vida sosteniendo una cuerda. En un extremo está usted. En el otro, todo lo que no puede controlar, las personas, los tiempos, los resultados, las respuestas. Cuanto más tira, más se lastima. Hasta que un día comprende algo muy simple. Si suelta la cuerda, el dolor se detiene. Ese es el poder de confiar. Confiar es soltar la cuerda. No es rendirse a la vida, es alinearse con ella. Y ese momento, ese instante en que usted se atreve a soltar y confiar, lo cambia todo. Déjeme contarle algo más. Había una mujer llamada Elena. Después de 10 años trabajando en la misma empresa, fue despedida sin explicación. Se sintió devastada. Se preguntaba por qué Dios le había quitado algo que tanto amaba. Pasaban los días y nada parecía mejorar. Hasta que una noche escribió en su cuaderno una sola frase. No entiendo esto ahora, pero confío en que tiene sentido. Esa fue su semilla de fe. 2 meses después, conoció a alguien que le propuso colaborar en un proyecto nuevo. Esa oportunidad la llevó a emprender su propio camino. Años más tarde, miraba atrás y decía, si no me hubieran despedido, jamás habría encontrado mi propósito. Esa historia encierra una verdad profunda. La vida no siempre sigue el camino que planeamos, pero siempre nos lleva hacia el crecimiento que necesitamos. A veces, lo que llamamos fracaso no es más que una corrección divina de rumbo. En mi experiencia, toda persona que ha alcanzado una vida plena ha pasado por ese punto de quiebre, ese instante en el que deja de preguntarse ¿por qué a mí? Y comienza a preguntarse ¿para qué? Esa simple pregunta lo cambia todo. Lo saca del papel de víctima y lo coloca en el de protagonista. Porque el punto de quiebre no es un castigo, sino una invitación. Es la voz silenciosa de Dios susurrándole. Confía en mí, ya has confiado demasiado en tu propia fuerza. Y en ese momento algo se ilumina dentro de usted. La mente se aquieta, las preocupaciones pierden fuerza, y los «y si» dejan de tener tanto poder. La voz del miedo comienza a transformarse en una voz de fe. Ahí llega la revelación. No necesita tener el control de todo para estar en paz. Solo necesita creer que está exactamente donde debe estar para aprender lo que su alma necesita. Piense en esto un instante. ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarse ¿qué puede salir mal?, se preguntara ¿qué puede salir bien? Esa simple pregunta cambia su frecuencia, su energía, su dirección, porque lo que teme lo atrae, pero lo que confía lo expande. Muchos se equivocan al pensar que la fe es una emoción. No lo es. La fe es una decisión. No necesita sentirse fuerte para confiar. Necesita decidir hacerlo, incluso cuando no tiene fuerzas. Esa decisión, aunque parezca pequeña, puede alterar completamente el rumbo de su vida. He conocido empresarios, atletas, padres, jóvenes, todos con historias distintas, pero con algo en común. El día en que decidieron confiar, su destino cambió. Uno de ellos me dijo algo que nunca olvidé.
El día que dejé de preocuparme por el cómo, todo empezó a fluir. Y tenía razón, porque cuando deja de exigirle a la vida un mapa completo, la vida comienza a mostrarle el camino paso a paso. No necesita ver el destino para avanzar, solo necesita confiar en que hay una guía superior que lo acompaña. Piense en un piloto que despega en medio de la niebla. No ve el cielo claro, pero confía en sus instrumentos y sigue su rumbo hasta que atraviesa las nubes y ve el sol. La fe es exactamente igual. No se trata de ver el sol, sino de confiar en que está ahí, aunque no lo vea. Y lo más poderoso es que, cuando confía, su mundo empieza a transformarse. No porque la realidad cambie de repente, sino porque usted cambia la forma de percibirla. La fe ilumina lo que el miedo oscurece. La confianza revela lo que la preocupación distorsiona. En ese punto de quiebre ocurre el milagro silencioso. Deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la plenitud. Deja de decir no tengo y empieza a reconocer ya tengo todo lo necesario para avanzar. En ese instante, algo dentro de usted se libera. Comprende que no está solo, que hay una fuerza invisible y sabia moviendo las piezas que usted no puede ver. Y cuando acepta eso, la carga se vuelve más ligera. Deja de empujar, deja de forzar y empieza a fluir. Si está escuchando esto y siente que está en su punto de quiebre, no lo vea como un final. Mírelo como una puerta. Una puerta que solo se abre cuando deja de resistirse a lo inevitable. Recuerde, cuando Dios le quita algo, no lo hace para castigarlo, sino para prepararlo. Prepararlo para algo más grande, más alineado con su propósito, más auténtico con su esencia. Así que si hoy se siente cansado, confundido o perdido, quiero que escuche bien esto. Usted está exactamente donde debe estar. Este no es el final de su historia, es el inicio de una nueva. Y todo comienza con una sola decisión: dejar de preocuparse y empezar a confiar. Escriba en los comentarios: hoy decido confiar en el proceso. Porque al escribirlo, declara internamente su liberación. La verdad es simple, no se trata de entenderlo todo, se trata de creer que todo tiene sentido. Cuando esa verdad entra en su corazón, el miedo pierde poder, la ansiedad se disuelve y la paz se instala, suave pero firme, dentro de usted. No necesita tener todas las respuestas, solo necesita confiar en quien las tiene. Y cuando lo haga, descubrirá algo asombroso. La vida nunca estuvo en su contra, solo lo estaba empujando hacia su propósito. Ahora que ha comprendido que la preocupación no cambia el resultado, sino que solo agota el alma, ha llegado el momento de pasar de la comprensión a la acción. Porque entender que debe confiar en Dios no basta. Hay que entrenar la mente y el corazón para hacerlo cada día, incluso cuando todo parezca ir en dirección contraria. Existen principios espirituales y psicológicos que, si los aplica con disciplina, transforman por completo su manera de vivir. Son las llaves que abren la puerta de la confianza, y hoy quiero compartirle 5 de ellas. Primera clave: reemplace la preocupación con propósito. No puede eliminar un pensamiento luchando contra él, debe reemplazarlo. Cuando se preocupa, su mente busca controlar. Pero cuando tiene un propósito claro, esa necesidad desaparece. El propósito es el antídoto del miedo. Si cada mañana recuerda por qué hace lo que hace, la ansiedad pierde su fuerza. La próxima vez que se sorprenda preocupado, pregúntese: ¿cuál es mi propósito en esto? Tal vez su propósito no sea resolverlo todo, sino aprender la lección que este desafío le ofrece. Escriba en los comentarios si lo siente suyo. Mi propósito es más grande que mi preocupación. Segunda clave: entrene su mente para soltar. Soltar no es rendirse, es confiar en que, una vez hecho su mejor esfuerzo, el resto no depende de usted. Actúe con excelencia y entrega y luego suelte. Piense en un agricultor. Prepara la tierra, siembra, riega, pero no puede controlar el sol ni la lluvia. Si viviera angustiado esperando que brote, solo se desgastaría. Así somos nosotros. Sembramos acciones y debemos aprender a esperar con fe. Cada vez que su mente vuelva al miedo, repítase: ya hice mi parte, el resto se lo confío a Dios. Tercera clave: cambie el ins y sí por el aunque. La preocupación empieza con un ¿y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no funciona? Pero la fe se construye con el aunque. Aunque no entienda, confío. Aunque no vea el camino, avanzo. Aunque no tenga todas las respuestas, sigo. Cambiar esta estructura mental es un ejercicio consciente. El miedo se alimenta de suposiciones, la confianza de decisiones. Así que,
La próxima vez que su mente lo asuste con un «¿y sí?», respóndale: aunque eso ocurriera, seguiré confiando, y verá cómo la fe comienza a ganar terreno. Cuarta clave: alimente su fe a diario. Nadie puede mantenerse confiado si su fe no se nutre. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita palabras, pensamientos y actos que la fortalezcan. Dedique unos minutos al silencio, no para pedir, sino para agradecer. La gratitud es la oración más poderosa. Le recuerda que ya está rodeado de bendiciones. Cuando agradece, su mente deja de enfocarse en la falta y comienza a vibrar en abundancia. Empiece su día diciendo: «Gracias, Dios, por este nuevo amanecer. Confío en que hoy sucederá lo que deba suceder para mi bien». Esa simple frase cambia la energía de todo su día. Quinta clave: observe sin juzgar. La raíz de la preocupación casi siempre es el juicio. Pensamos: «Esto está mal, esto no debería pasarme». Pero cuando logramos observar sin poner etiquetas, nos liberamos del peso emocional que esas etiquetas generan. Dios no ve los sucesos como buenos o malos. Los ve como necesarios. Lo que hoy duele, mañana enseña. Lo que hoy confunde, mañana aclara el propósito. Por eso, en lugar de decir «esto es un problema», diga «esto también forma parte del plan». Ese simple cambio de lenguaje reprograma su mente para vivir en calma, incluso en medio del caos. Estas 5 claves no son solo ideas inspiradoras, son prácticas diarias. No basta con entenderlas, hay que aplicarlas. Y aquí está el secreto: cuanto más las practique, más sentirá que algo profundo comienza a transformarse dentro de usted. El miedo empezará a hablar más bajo y la paz más alto. Las circunstancias externas tal vez no cambien de inmediato, pero usted sí. Recuerde esto: confiar no es un acto pasivo, es una acción constante. Confiar no es quedarse de brazos cruzados, es avanzar sin ansiedad. Confiar no es dejar de hacer, es dejar de controlar. La fe no se opone a la acción, la complementa. Las personas más exitosas y plenas que he conocido no son aquellas que nunca dudan, sino las que actúan a pesar de la duda. Ellas comprendieron una verdad profunda: la preocupación paraliza, pero la confianza impulsa. Y ese impulso, cuando nace de la fe, genera resultados extraordinarios. Muchas veces me han preguntado: «Brian, ¿cómo puedo saber si realmente estoy confiando en Dios o simplemente evitando mis responsabilidades?». Mi respuesta siempre es la misma. Si está haciendo su parte con amor, disciplina y honestidad, y aún así reconoce que el resultado final no depende de usted, entonces está confiando. La evasión nace del miedo, la confianza de la entrega. Recuerdo una conferencia en la que un hombre se levantó y me dijo: «Señor Tracy, quiero confiar en Dios, pero no puedo dejar de preocuparme. Siento que si dejo de pensar en el problema, las cosas se van a descontrolar». Le respondí con calma: «¿Y acaso se han solucionado mientras se preocupa?». Él guardó silencio. La preocupación no cambia nada, solo nos cambia a nosotros, y casi siempre para peor. Si alguna vez se ha sentido así, sepa que no está solo. Es humano querer tener el control. Pero cuando entrega el timón a la confianza, descubre que el barco sigue avanzando igual, solo que con menos tensión. Recuerde, la fe no siempre quita el peso de la carga, pero sí fortalece su espalda para llevarla. Y en ese proceso, se volverá más sabio, más sereno, más fuerte. Porque las pruebas más duras no son castigos, son entrenamientos del alma. Dios no lo prueba para destruirlo, sino para pulirlo. Cada situación difícil es una oportunidad para expandir su capacidad de confiar. Así que, si hoy está enfrentando algo que no comprende, no se apresure a solucionarlo todo. Deténgase, respire profundo y repita: «No necesito entenderlo ahora. Confío en que Dios ya está obrando». Esa frase no es una escapatoria, es una declaración de poder. Es reconocer: yo no soy el centro del universo. Hay algo más grande que me guía. Y cuando acepta eso, todo dentro de usted comienza a ordenarse. Porque al confiar, su mente deja de dividirse entre el miedo y la fe, entre el control y la rendición. Lo que queda es paz. Y la paz, créame, es la señal más clara de que está caminando junto a Dios. Si esto que he escuchado resuena con usted, escríbalo en los comentarios. Confío en el proceso divino. Al hacerlo, alinea su mente con su corazón y su corazón con su propósito. Las claves del cambio no están afuera, están dentro de su mente y su espíritu. Practíquelas, repítalas, hasta que llegue el día en que no necesite recordarlas.
porque la confianza se haya convertido en su estado natural. Cuando eso ocurra, su vida comenzará a fluir con una armonía que quizá no pueda explicar, pero sí reconocer. Esa sensación se llama paz. La verdadera confianza no se demuestra cuando todo está bien, se demuestra en medio de la tormenta. Cualquiera puede tener fe cuando el sol brilla, pero la fe auténtica se prueba bajo la lluvia. Y le diré algo que he aprendido tras observar a miles de personas en distintas etapas de su vida. Dios no elimina las tormentas, las utiliza. Cada desafío que enfrenta, cada demora que no entiende, cada puerta que se cierra, no es un castigo, es una herramienta de formación, no para limitarlo, sino para construir en usted la fortaleza necesaria para sostener las bendiciones que vienen. Porque si algo llega antes de que usted esté preparado, en lugar de elevarlo, podría destruirlo. Déjeme contarle una historia. Hace años conocí a un joven llamado Andrés. Era trabajador, ambicioso y profundamente creyente. Soñaba con abrir su propio negocio, pero todo parecía estancarse. Cada vez que se acercaba a una oportunidad, algo fallaba. El banco le negaba el crédito, un socio se retiraba, los planes se desmoronaban. Un día, tras una conferencia, se me acercó y me dijo: «Señor Tracy, no entiendo. Oro, trabajo, confío, pero nada sale bien. ¿Por qué Dios me cierra tantas puertas?». Lo miré y le respondí: «¿Y si esas puertas no eran suyas? A veces Dios no nos cierra puertas, nos protege de pasillos equivocados». Andrés se quedó en silencio. Pasaron los meses, y tiempo después me escribió. Me contó que, al no poder abrir su negocio, aceptó un empleo temporal en otra ciudad. Allí conoció a la persona que más tarde se convertiría en su verdadero socio, y juntos crearon una empresa mucho más grande de lo que él jamás imaginó. En su carta cerró con una frase que llevo grabada: «Ahora entiendo que Dios no me negó nada, solo me cambió el orden del camino». Esa, querido amigo, es la esencia de la confianza. No es creer que todo saldrá como usted quiere, sino creer que todo saldrá como conviene, aunque aún no lo entienda. Cuando el miedo aparece, suele disfrazarse de lógica. Esto no tiene sentido. Esto no debería estar pasando. Ya no puedo más. Pero lo que en realidad ocurre es que su mente se resiste a soltar el control. El alma sabe esperar, la mente no. Por eso, el verdadero entrenamiento de la fe consiste en enseñar a la mente a rendirse ante el alma. Quizás hoy usted esté en esa etapa donde siente que nada avanza, donde las oraciones parecen no tener respuesta y los esfuerzos parecen en vano. Y puede que se pregunte: ¿dónde está Dios en todo esto? Permítame responderle con claridad. Dios está justo ahí, en medio del silencio. No ha desaparecido, solo está trabajando en los detalles. A veces el cielo calla, no porque se haya alejado, sino porque está preparando algo mejor. Ese silencio no es ausencia, es preparación. Si pudiera ver todo el tablero de su vida, entendería que hay piezas que deben moverse antes de que otras encajen. Pero como no lo ve, se desespera, y eso es humano. Todos queremos respuestas rápidas. Sexta clave: confía incluso cuando no entienda. Los regalos más grandes de la vida llegan cuando aprendemos a esperar sin perder la calma. La preocupación grita, pero la confianza susurra. Y solo cuando uno se aquieta lo suficiente, puede escuchar ese suave murmullo que dice: «Tranquilo, esto también pasará». ¿Alguna vez has sentido esa paz inexplicable en medio del caos? Esa voz interior que lo calma sin razón aparente no es otra cosa que Dios recordándole que no tiene que entenderlo todo, solo confiar. En la vida de toda persona que decide tener fe, llega un punto crucial. ¿Sigo creyendo o me rindo? Esa decisión separa a quienes florecen de quienes se marchitan. Porque la fe no siempre transforma lo que sucede afuera, pero siempre transforma lo que ocurre adentro. Recuerdo una historia que escuché hace años. En una pequeña aldea de Europa, vivía allí una mujer llamada Elena, una tejedora humilde que oraba todos los días por prosperidad. Pasaban los años y nada parecía mejorar, hasta que un día, una tormenta arrasó parte de su casa y destruyó su telar. Los vecinos pensaron que era el final, pero al reparar el taller, Elena descubrió que dentro de las paredes había un tipo de madera muy valiosa. Esa madera se convirtió en su nueva fuente de ingresos, y con ella reconstruyó no solo su hogar, sino también su vida. Cuando alguien le preguntó cómo podía seguir creyendo después de todo, ella respondió con una sonrisa: «Si no hubiera venido la tormenta, nunca habría encontrado la bendición escondida en mis paredes». Ahí está el patrón. Dios no le quita cosas para castigarlo, sino para crear espacio para lo nuevo.
pero solo podrá verlo cuando deje de mirar la pérdida y empiece a ver la lección. No necesita tener todas las respuestas, solo avanzar con calma y fe, porque el miedo pregunta, ¿y si todo sale mal? Mientras que la fe responde, ¿y si todo sale mejor de lo que imagino? No deje que la ansiedad lo engañe. A veces, cuando las cosas parecen romperse, en realidad solo se están reacomodando. Nada se destruye sin propósito en la vida de quien confía. Y si hoy siente que el miedo lo rodea, recuerde, el miedo se alimenta del futuro, pero la fe habita en el presente. Cada vez que su mente corra hacia lo que podría pasar, tráigala de regreso a este instante y pregúntese, ¿estoy a salvo ahora mismo? Si la respuesta es sí, respire, porque el presente casi siempre es mucho más pacífico de lo que su mente le hace creer. Piense en cuántas veces se preocupó por cosas que al final salieron bien. ¿No es curioso que la mayoría de nuestros miedos jamás se hacen realidad? Y las pocas cosas que sí suceden, casi siempre terminan enseñándonos algo que jamás cambiaríamos. Eso es confiar. No es negar la realidad, es abrazarla con serenidad. La fe no promete facilidad, promete crecimiento. Dios nunca ofreció caminos sin obstáculos, sino compañía en cada paso. Así que, si el camino se está volviendo más difícil, no lo vea como una señal de abandono, sino como una confirmación de que está siendo preparado. Recuerde, cuanto más grande es la misión, más profunda es la preparación. No se pueden pedir grandes bendiciones esperando pequeñas pruebas. Las pruebas son los filtros que separan la fe superficial de la fe verdadera. Y cuando las atraviesa con confianza, el miedo pierde su poder. Respire, relájese, repítase. Dios no me está rompiendo, me está moldeando. Porque es en el molde de la dificultad donde el alma se fortalece, la mente se afila y el espíritu se expande. Si esto resuena con usted, escríbalo en los comentarios. Confío incluso cuando no entiendo. Y si aún siente miedo, no lo rechace. Abrácelo y dígale, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito tu control. Ese simple acto, reconocer el miedo sin obedecerlo, es el inicio de su libertad. El miedo puede tocar su puerta, pero usted decide si lo deja entrar. Cuando aprenda a abrirle la puerta a la confianza en lugar del miedo, su vida cambiará por completo, porque el miedo es un ladrón silencioso. Roba su paz, su claridad y su capacidad de disfrutar el presente. La fe, en cambio, es un constructor invisible. Levanta su espíritu y lo prepara para recibir todo lo que está por venir. Mantenga su mirada alta, su corazón tranquilo y su mente enfocada en lo esencial. Dios sigue al mando, y mientras Él esté al mando, todo estará en orden incluso cuando parezca un caos. Entonces, un día cualquiera, sin aviso, notará algo distinto. El problema sigue ahí, pero su corazón ya no tiembla igual. Ese es el instante sagrado donde la confianza vence al miedo. No hay fuegos artificiales ni voces del cielo, solo silencio, paz y certeza. Porque la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando usted ya no necesita que todo se arregle para estar bien. Esa es la verdadera transformación. Ese es el renacimiento del alma. Durante años, muchos buscan cambiar su vida desde afuera. Esperan suerte, esperan señales, esperan que el viento sople a su favor. Pero el secreto no está afuera, está dentro. Cuando cambia la forma en que mira las cosas cambian ante sus ojos. Cuando su corazón deja de temer, su mente empieza a ver caminos donde antes solo veía muros. Esa es la promesa divina. Si confía, verá. Porque no es ver para creer, es creer para ver. Y cuando algo se derrumba, en lugar de desesperarse, usted respira y piensa, debe haber un propósito detrás de esto. En ese momento, su mente deja de luchar y su espíritu toma el control. Déjeme contarle algo personal. Hace años, en una de las etapas más duras de mi vida, perdí casi todo. Recuerdo mirar facturas sobre mi escritorio y sentir que el mundo se me cerraba. Pero en medio del silencio interior, escuché una voz suave que me dijo, confía, no estás solo. Este no es el final del libro, solo el final del capítulo. Algo cambió dentro de mí. Decidí soltar, no en rendición, sino en entrega. Dije, Dios, haré lo que pueda y confiaré en que tú harás el resto. Y así fue. Mis pensamientos se calmaron, mis decisiones se aclararon y poco a poco las puertas empezaron a abrirse. No por magia, sino porque mi estado interior había cambiado. Cuando uno deja de temer, empieza a actuar con claridad. Y desde la claridad, la vida fluye. ¿Ve la diferencia? El mismo mundo, los mismos desafíos, pero un corazón distinto. Ese es el verdadero milagro. No que la vida cambie, sino que usted cambie ante la vida. Tal vez hoy también a usted la vida le esté pidiendo eso. Dejar de resistir y empezar a confiar. No rendirse por cansancio,
sino entregarse con sabiduría. Porque confiar no es quedarse quieto, es avanzar sin ansiedad, trabajar sin miedo y soñar con paz. Y cuando viva desde ese lugar, empezará a notar señales que antes no veía, personas correctas apareciendo, ideas que llegan de la nada, oportunidades que encajan como piezas de un rompecabezas divino. No son casualidades, son respuestas al nivel de su confianza. Dios nunca te da más luz de la que puedes sostener. Cada paso que das con fe ilumina el siguiente, aunque aún no veas el final del camino. No necesitas entender todo el recorrido, solo confiar en el paso que tienes delante. Eso es suficiente. Caminar con fe es decir, no sé exactamente hacia dónde voy, pero sé con quién camino. Y es ahí donde comienza la verdadera fortuna. Porque la suerte, en realidad, no es casualidad. Es el punto exacto donde se encuentran la preparación y la confianza. La suerte aparece cuando dejas de forzar las cosas y empiezas a fluir con el ritmo invisible del universo. Las personas en paz tienen un secreto. Aprendieron a confiar sin garantías, dejaron de pedirle a Dios explicaciones y empezaron a agradecerle por las lecciones. La confianza no elimina los desafíos, pero sí disuelve el miedo a enfrentarlos. Y cuando el miedo desaparece, el futuro deja de parecer una amenaza. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece dormida, pero en la oscuridad está germinando. Lo mismo ocurre contigo. Cada etapa de silencio o soledad es solo una preparación invisible para florecer. Dios no te ha olvidado, simplemente te está preparando para brotar en el momento perfecto. A veces las raíces crecen antes que las ramas. Cuando comprendes eso, el miedo pierde su voz. Lo que antes te angustiaba se convierte en una oportunidad para ejercitar la fe. Empiezas a ver las demoras como protección, las pérdidas como redirección y los vacíos como espacio para lo nuevo. Tu mente cambia de pregunta de ¿por qué a mí? A ¿para qué a mí? Y cuando llegas a ese punto, ya no eres la misma persona. Has renacido. Ese renacer trae una serenidad profunda. Ya no intentas controlar todo, pero tampoco te rindes. Encuentras ese equilibrio sagrado entre acción y entrega. Comprendes que todo lo que sucede, incluso lo que no entiendes, sucede para bien. En ese nivel, ya no persigues la paz, la encarnas. Ya no buscas bendiciones, las reconoces en lo cotidiano. Despertar, respirar, aprender, ya se siente como un milagro. Entonces lo imposible empieza a parecer natural. No porque la vida sea más fácil, sino porque tu corazón ya no teme. Cuando el miedo se disuelve, el alma respira libertad. Y es en esa libertad donde la vida comienza a recompensarte por tu paciencia. Así que hoy descansa en la certeza de que no estás solo. No necesitas forzar lo que ya está escrito a tu favor. Solo alinearte con la corriente divina que todo lo acomoda. Si sientes paz mientras lees esto, no es casualidad. Es una señal. Es la confirmación de que incluso en el silencio, Dios ha estado trabajando en tu vida. Escribe en los comentarios, confío plenamente, porque cada vez que afirmas tu confianza, el universo responde con nuevas oportunidades. Recuerda, la fe no cambia los hechos, cambia la manera en que los percibes. Y cuando tu percepción se transforma, la realidad también lo hace. Este es tu renacimiento. En este nuevo capítulo, no habrá ansiedad sino calma. No habrá miedo sino certeza. No mires hacia atrás con dolor, ni hacia adelante con ansiedad. Mira hacia arriba con confianza, porque lo que viene superará todo lo que alguna vez perdiste. Y entonces comprendes que nada fue en vano. Cada caída, cada lágrima, cada noche de silencio tenía un propósito. A veces Dios no cambia tu situación porque primero quiere transformarte a ti. Y cuando eso sucede, la vida entera se realinea con un orden invisible. La paz deja de depender de lo externo y empieza a fluir desde dentro. Ya no buscas señales, te conviertes en una. Ya no exiges respuestas porque sabes que la fe no necesita pruebas. Has comprendido que confiar en Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión que se renueva a diario, sobre todo cuando nada parece tener sentido. Mira atrás y recuerda, hubo momentos en que pensaste que no podrías seguir y aún así lo hiciste. Hubo días oscuros en los que apareció una palabra, una persona o una señal que te devolvió la esperanza. Eso no fue suerte, fue evidencia de que Dios nunca se fue. Ahora lo entiendes. No se trataba de evitar la tormenta, sino de aprender a caminar bajo la lluvia. No de eliminar el miedo,
sino de avanzar con fe a pesar de él. No de tener todas las respuestas, sino de confiar incluso cuando el mapa está en blanco. La vida no se trata de controlar, sino de cooperar con el proceso. Mientras tú confías, Dios obra. Mientras sueltas, Él acomoda. Mientras duermes, Él sigue trabajando en tu propósito. Cada demora tiene un diseño. Cada obstáculo una función. Y cada pérdida una enseñanza que luego se transforma en fortaleza. Nada está fuera del plan cuando pones a Dios primero. Imagina tu vida como una sinfonía. Tú no puedes oír todas las notas al mismo tiempo, pero el Creador sí. Él conoce la melodía completa. Aunque ahora solo escuches fragmentos disonantes, confía. Cuando llegue el momento, entenderás que cada pausa y cada silencio formaban parte de una armonía perfecta. Esa es la belleza de confiar. No necesitas entenderlo todo para avanzar, solo creer que lo que viene será mejor que lo que se fue. Porque la fe no es una promesa vacía, es una fuerza que transforma la manera en que vives, amas y te levantas cada día. Cuando confías de verdad, algo poderoso ocurre. La ansiedad se desvanece, las dudas se vuelven pequeñas y la esperanza se convierte en tu centro. Dejas de pensar, ¿y si todo sale mal? Y empiezas a preguntarte, ¿y si todo sale bien? Dejas de temer caer y comienzas a imaginarte volando. Esa es la mentalidad de quien vive con fe. Un alma que ya no teme al mañana, porque sabe quién sostiene su futuro. Y lo más hermoso de todo, cuando confías en Dios, inspiras a otros sin siquiera intentarlo. No necesitas predicar, basta con tu calma. Tu presencia transmite esperanza, tus palabras sanan, tu historia guía. Esa es ahora tu misión. Ser luz para los que dudan, esperanza para los que temen y guía para los que buscan. No necesitas tener todas las respuestas, solo seguir creyendo. Porque cada vez que confías, le recuerdas al mundo que la fe todavía tiene poder. Y cuando llegue un nuevo desafío, recuerda todo lo que ya superaste. Nada podrá destruirte, solo moldearte. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Te trajo para elevarte, para fortalecerte, para que tu vida sea un testimonio de lo que ocurre cuando alguien deja de preocuparse y empieza a confiar. Así que levanta la mirada, respira profundo y di con convicción: confío en Dios incluso cuando no entiendo el camino. Escríbelo si lo sientes, porque cada palabra dicha desde la fe se convierte en una semilla de milagros. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, porque el mismo Dios que te sostuvo en las lágrimas te acompañará en las victorias. La preocupación desaparece cuando la fe crece, y cuando vives confiando, el miedo ya no tiene espacio. No lo olvides, la fe no solo mueve montañas, también transforma vidas, y la tuya está a punto de cambiar.